Muchas gracias, Óscar Eduardo Bravo, por la presentación. El objetivo de esta reunión es presentarles lo que hemos decidido llamar el gabinete de oposición. Creemos que nuestro país está verdaderamente en graves problemas, que ya no es solamente una carrera, una campaña electoral, sino es el deber de nosotros en Avanza País de indicar que tenemos un equipo que no solamente puede gobernar mejor que cualquier otro a partir del 28 de julio de este año, sino que debido a las urgencias y a los peligros que estamos enfrentando en varias fronteras, es necesario también apoyar constructivamente al gobierno del presidente Sagasti. Y como ustedes sabrán, ya hace una semana le ofrecimos al presidente Sagasti de ayudarlo a enfrentar los problemas de la pobreza en el país, los problemas de la pandemia, los problemas de la desunión, los problemas de la migración en los casos de que se permite la entrada de delincuentes y que no se tiene sistemas de filtreo que nos permitan verdaderamente asegurarnos que siempre nuestros hermanos latinoamericanos van a ser recibidos, pero van a ser aquellos que pueden aportar al país, que no somos responsables, sino para los refugiados y los casos extremados, pero la pobreza la debemos sobre todo a nuestros pobres, que nos van a ser protegidos y no los de otros países. Todas estas propuestas no han recibido hasta ahora respuestas del gobierno, lo cual es su derecho, pero también creemos que es el derecho de los peruanos de ver alternativas. Este procedimiento mediante el cual uno crea lo que se llama en otros países el gabinete en la sombra, y que nosotros hemos dicho que es un gabinete de oposición constructiva, por si acaso, tiene como objetivo hacer democracia, que es que la democracia no es un gobierno que ejerce un poder monopólico, sino es uno en el cual uno ve continuamente alternativas. Juega un poquito el papel del referéndum, que es que como nosotros somos un canal a través del cual se manifiesta un punto de vista distinto del de nuestros rivales, por supuesto, a quien respetamos, pero también alternativas al gobierno que a nuestro juicio ahora ha perdido el norte y necesita de una oposición leal que lo ayude por diferencias, por argumentos y por propuestas alternativas, sobre todo, a encontrar el rumbo que ha debido tener y que quizás no tuvo desde el arranque. Nuestro objetivo entonces es también, estamos en campaña, es que cada 2 o 3 días nosotros vamos a sacar de aquí hasta el 11 de abril de este año unas 25 reuniones como estas. En cada una de ellas, las personas que son parte de la oposición, es decir, nosotros, van a darle una alternativa al gobierno, a los ministros que están en el gobierno. Y por supuesto, nuestro objetivo es indicar que de lejos nuestro equipo es superior al de nuestros rivales y aportar al gobierno existente. Eso es una manera que va a permitir servir a nuestros compatriotas para que en lugar de tener una serie de programas de gobierno que parecen unas listas de compra, unas listas de lavandería, yo compraré satélites, yo voy a nacionalizar minas, yo voy a cerrar ministerios, todos los cuales son frases. Nosotros queremos indicar que tenemos más que frases. Estamos dispuestos a entrar en debate en cualquier momento con la gente de nuestro lado opuesto. Entonces, en ese sentido, les quiero presentar uno por uno e identificar a los miembros de nuestro gabinete de oposición. El primero, comienzo por el orden que se me ha dado aquí, es el ministro de oposición con relación a defensa, el general José William Zapata.
El general José William Zapata es un héroe nacional, ustedes lo saben, es general del ejército peruano, dirigió la toma y liberación de los rehenes de la Embajada del Japón, descabezando, como ustedes saben, hace casi 30 años a el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Está encargado con nosotros de soberanía y de control de territorio. El segundo que tengo aquí en mi lista es el ministro de Oposición de Seguridad e Interior, Marco Miyashiro. El general Marco Miyashiro es también un héroe nacional, es general de la policía, ha sido general retirado de la Policía Nacional del Perú, artífice de la captura de Abimael Guzmán, descabezando así a Sendero Luminoso. El tercero aquí conmigo en esta mesa es nuestro ministro en oposición de Economía, Miguel Vega Alviar. Aquí a mi derecha. Miguel es el más antiguo, lo cual no quiere decir el más viejo, pero es el más antiguo presidente de la CONFIEP y de la Sociedad Nacional de Industrias, y es actualmente representante del sector privado en la Comisión de Reactivación Económica y ha sido senador de la República. Uno que no estará presente por razones de salud es el ministro de Oposición, Luis Valdivieso Montano, que ha sido economista senior del Fondo Monetario Internacional, ha sido ministro de Economía y Finanzas y embajador del Perú en los Estados Unidos. No está presente, pero lo saluda. En Comercio es la señora Corín Flores Lemer, que también es mi primera vicepresidenta. La señora Flores Lemer es presidente de la Cámara de Comercio de Tacna, empresaria, ex regidora provincial de la Universidad de la Municipalidad de Tacna, ex miembro del directorio de Sofra Tacna. El siguiente es el señor Julio Pardavé, que es nuestro ministro en oposición para Comercio Emprendedor. Julio. Él es presidente de la Asociación de MIPES, presidente de una asociación que integra 2 millones de microempresarios de comercio y servicios, 2.000 mercados de abastos y 100 asociaciones de pescadores artesanales. Luego, nuestro ministro de Oposición para la Industria Emprendedora, el señor Román Miu. El señor Román Miu es director ejecutivo en la Sociedad Nacional de Industria, coordinador nacional de 500.000 micro y pequeñas empresas agrupadas en 92 organizaciones gremiales de todo el Perú. En lo que se refiere a salud pública, la doctora Silvana Sam Zavala, gracias Silvana, que es magíster en Administración de Servicios de Salud, exdirector ejecutivo de la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, del Ministerio de Salud, ex miembro de la Comisión Multisectorial de Salud, COMUSA. En lo que se refiere a Relaciones Exteriores, nuestro ministro de Relaciones Exteriores de la oposición es Francisco Tudela, aquí a mi izquierda. Él es ex vicepresidente del Perú, demarcó definitivamente la frontera peruana-ecuatoriana después de la guerra en el CENEPA y es ex ministro de Relaciones Exteriores. En lo que se refiere al ministro de Relaciones Multilaterales, es mi hermano Álvaro Soto, que no está acá, está aislado, confinado en Francia en este momento. Él medió el proceso de base en Medio Oriente, ex secretario general adjunto de las Naciones Unidas, tanto de Javier Pérez de Cuellar como de Boutros Boutros-Ghali y Kofi Annan. En lo que se refiere al ministro de Oposición en Agricultura, es Jaime Salomón. Jaime, por favor. Él es ex viceministro de Agricultura, ingeniero industrial, empresario y doctor en Administración y Filosofía. En lo que se refiere a justicia,
es la doctora Rocío Rojas Castellares. Ella es abogada dedicada a la prevención de corrupción, fraude y lavado de activos. Lideró el equipo de trabajo de Julia Príncipe, que hasta hace poco era nuestra candidata, la primera en la lista para Lima, en el diseño de nuestra propuesta anticorrupción para el plan de gobierno que hemos elaborado a ese efecto. Como ustedes saben, Julia tuvo que renunciar a su postulación por razones de salud. Les deseamos un pronto restablecimiento para que encontremos otra forma de cooperar, pero tenemos a la persona crucial en lo que se refiere al programa de anticorrupción que se estaba trabajando con ella. Me faltan solamente 4 nombres. Producción es el doctor también Carlos Añaños Geri, que tampoco está acá ahora, va a estar regresando del Perú, está aislado en España, no ha podido tomar un avión, pero estará con nosotros a partir del 2 de marzo, si es que los vuelos se abren para entonces. Él es, como ustedes saben, ayacuchano y es el símbolo del empresario emergente peruano, fundador y actual ejecutivo del Grupo AGES y presidente del patronato Pima Chay. En lo que se refiere al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es nuestra amiga María Teresa Dulanto. María Teresa, ella es fundadora de la Asociación Ángeles de los Arenales, que lucha contra la leucemia y el cáncer infantil. Hace más de 20 años gestionó el Centro de Trasplantes de Médula, ha trabajado en salud y en el MIRIS. En lo que se refiere a infraestructura y vivienda, tampoco está acá por razones de salud. El ingeniero Gonzalo Prialé, que es expresidente de la Sociedad Nacional de Algodón, presidente de AFIN y actualmente empresario y actual presidente del Instituto de Infraestructura, Institucionalidad y Gestión. Y acá, al final de la lista, no solamente porque es nuevo a nuestras filas, sino porque comienza su nombre en Z, que está al final del alfabeto, el doctor Jorge Segarra Reategui. Por favor, Jorge. Jorge Segarra Reategui es abogado, historiador y empresario. Él es gerente general de Petramás y Bryson Hills. Es gestor de energía renovable e infraestructura en el Perú. Hechas esas presentaciones, les darán las listas a mis colegas para que sepan que creo que tenemos un grupo experto, como lo tienen casi todos los países desarrollados, que es nuestro gabinete en oposición, que no tiene paralelo en el resto del Perú y no creo tampoco paralelo en el actual gobierno. Vamos a agarrar todos los problemas principales que nosotros sabemos vienen del resultado de la pobreza, la pandemia, la enorme recesión económica, la división del Perú en clases sociales cada vez más marcadas, una brecha que hay que cerrar, la necesidad de desencadenar, de desbloquear, de destrabar nuestras empresas para salir adelante, para dedicarnos a un tema que es muy importante y es el cual está encargado nuestro ministro de Relaciones Exteriores en oposición, el doctor Pancho Tudela. Se trata de lo siguiente, no es solamente un asunto de vacuna gate, un escándalo que además es anticonstitucional, y es que un Estado incapaz de comprar e instalar plantas para crear oxígeno, un Estado incapaz de firmar en su momento la autorización para comprar vacunas, y gracias a ello han muerto decenas de miles inútilmente, todo ha podido ser remediado en su tiempo de peruanos, sino que indica una tendencia peligrosísima, que es que en un país como el nuestro, que es una economía social de mercado, es decir, una economía en la cual el Estado ordena, el Estado gobierna, el Estado hace justicia, el Estado ejecuta, pero el Estado no es la única fuente de crear riqueza. Puede serlo, pero no es la única. Y en ese Estado, con tanta gente emprendedora en el Perú, tanta gente,
con tanto un sector informal enorme, que significa literalmente millones de empresarios en el Perú capaz de resolver problemas, un grupo partidocrático dentro del Estado se ha reservado no solamente el monopolio de decidir qué se importa, cuándo se importa, y ha revelado que no sabe decidir, que no sabe importar, que no sabe exportar, sino que cuando tiene la posibilidad de utilizar un bien público, que puede ser una donación de vacunas, se privilegia a sí mismo. Eso se llama partidocracia. Por el momento, la prensa local todavía no ha logrado ver, y por eso estamos acá nosotros, pero nosotros somos los especialistas en el tema, la envergadura de la crisis que esto significa, la envergadura de los problemas que nos enfrentan y el caos político que viene detrás de eso. El Estado, y por eso se creó una economía social de mercado, se diferencia de un Estado vertical, Corea del Norte, de estados que ya no existen, ni China es una economía vertical, está hecho de varias corporaciones y empresas privadas y públicas. En el Perú el Estado se reserva el derecho no solamente de comprar vacunas, de tratar de defendernos frente a la pandemia y sus consecuencias, sino decide, como en los tiempos romanos o predemocráticos, quién vive y quién muere. ¿Quién vive y quién muere? Eso no ocurría antes y lo ha hecho en secreto. Las consecuencias de eso, lo que significa políticamente y legalmente, es lo que les va a hablar el doctor Tudela. Lo importante de darse cuenta es que nosotros ya hemos comenzado a tomar una serie de medidas al respecto. Estamos formando un grupo de jurisconsultos en el exterior que incluye a jueces de la Corte Suprema de países desarrollados, a los más notables árbitros internacionales, a quienes hemos encargado la interpretación de un fenómeno que ahora que la gente se está dando cuenta que ocurre en el Perú no ha sido tipificado, pero más o menos consiste en lo siguiente. La pregunta que comenzamos a hacer una vez que VacunaGate salió a la luz, gracias a ustedes, era: ¿qué significa esto? Un país que no honra sus tratados de libre comercio, el hecho que ha suscrito los acuerdos de Washington, que ha suscrito los acuerdos de la 169 en Ginebra, que le dan derechos a los pequeños y medianos empresarios, a las bases populares y comunidades del Perú, que dicen que tienen el derecho a ser empresa y que dicen que tienen el derecho a defender su salud, sobre todo si el Estado no entra. ¿Qué significa eso? ¿Dónde hay un antecedente? No se olvide que en derecho internacional no solamente se decide por doctrina, sino por casos de jurisprudencia. Y la única que se ha encontrado es por el momento de la navegación. Hace efectivamente 3 años se condenó al presidente de un buque que tenía el monopolio de la vida y la muerte en Italia, porque cuando se hundió su buque, en lugar de ver, como no había suficientes barcos de salvataje, quién iba al barco, se puso él en el barco de salvataje. En otras palabras, se puso la vacuna, él y sus comandos. ¿Eso es traición a la patria? Eso es traición al buque. El resultado de eso es que durante 4 años han sesionado distintos tribunales, sobre todo en Italia, y lo han condenado a 16 años de prisión. Y han calificado que alguien que tiene el monopolio de la solución entre la vida y la muerte es responsable de homicidio. Y puede ser homicidio doloso o puede ser homicidio no intencional. Nosotros creemos que este es el cuadro y así de importante es este asunto. En otras palabras, ¿por qué no dejan a los peruanos encontrar sus salidas bajo las normas del Estado para poder importar vacunas y oxígeno?
Ocurre que esta mañana, para darles una idea de que no se trata de favorecer a las empresas peruanas, que alguien podría decir las privadas son capitalistas, aquí tenemos ya una relación creciente de 32 sindicatos del Perú que dicen que están listos ellos como sindicatos privados a importar las vacunas, pero que por favor los dejen hacerlo y no sigan siendo el Estado, el nuevo presidente del Perú, Sagasti, no se haga responsable de la tradición, la nefasta tradición de privilegiar e ir a unos pocos por razones políticas y no darle la oportunidad a la economía y a la gestión peruana de salvarnos la vida. El presidente Sagasti todavía tiene tiempo de hacerlo y nosotros sabemos cómo lo puede hacer y cómo puede movilizar a las fuerzas peruanas para que tengamos vacunas aquí lo antes posible, si en lugar de ser un ministro dentro de su administración que toma la decisión, que deje que los decenas y no centenares de miles de peruanos que saben recursearse lo hagan, y con eso podemos competir con cualquier otro país. Somos una leal oposición. En segundo lugar, si no podemos ayudar, vamos a asistir al pueblo peruano y al mismo gobierno a encontrar un norte para sacarnos inútilmente, dejarnos de la trayectoria inútil y catastrófica en la cual nos hemos embarcado. Lo que ha dicho el canciller en oposición es muy importante. Cuando habla el derecho de contratar, y yo termino en un minuto, y de hacer transacciones. Cuando ustedes han venido aquí a hablar con nosotros y nos están filmando, eso es una transacción. Si ustedes se casan, adoptan, compran zapatos, es una transacción. La vida económica no es otra cosa que una vida hecha de transacciones. Y lo que ha dicho el canciller es que con relación a uno de los bienes más importantes, que son las vacunas, los balones de oxígeno, la medicina, las exportaciones e importaciones, el Estado está actuando bajo una partidocracia que nos lleva contraria a todas esas libertades que ganó o comenzó a ganar la humanidad a partir de la Revolución Francesa, de la Revolución Estadounidense y 1821. Nos han quitado la libertad, pero no solamente de enriquecernos, de combatir a la pobreza, sino la libertad de proteger nuestras vidas, creyéndose que tiene un monopolio y un derecho a ese monopolio, como cuando lo que ha dicho actualmente el canciller en oposición es que no tiene derecho a ese monopolio, número uno, y número dos, ha claramente señalado que no sabe ejercer ese monopolio, aunque se lo atribuya. En ese sentido, ustedes saben que todos los países del mundo, gracias a indicadores del Banco Mundial, nos graduamos por la facilidad de hacer transacciones en un acuerdo internacional, que es el más importante proyecto de todo el Banco Mundial, que se llama Haciendo Negocios, en inglés Doing Business. Nuestra posición ahí era posición número 66 hace pocos meses, es decir, no éramos los primeros, a pesar de que ese acuerdo fue diseñado en el Perú por la organización que yo presidía, que es el Instituto de Libertad y Democracia. Hoy día, después de Vizcarra y hoy día, en tiempos de Sagasti, estamos en la posición 133, avanzando rápidamente a ser uno de los países con menos libertad económica y de transacción, y vamos a ser notorios en un tema que no es si importamos o no zapatos italianos, anteojos alemanes, caballos de paso, vacunas, y eso es sumamente peligroso, es sumamente grave. Eso viola nuestros acuerdos de APEC, viola el TLC, viola 3.300 convenios y tratados firmados en lo que se llama el Consenso de Washington,
y viola nuestros acuerdos de Ginebra con la 169 y la globalización juntos, y viola 1.496 normas emitidas en el Perú en el curso de los últimos 20 años por el Tribunal Constitucional, por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Estamos en violación abierta no solamente de los derechos humanos, de los derechos a la vida, sino de todas aquellas cosas que nos pueden sacar de la pobreza. Lo que vamos a hacer, antes de abrirnos a, tenemos una serie de entrevistas para las cuales nos han llamado algunos medios de comunicación, que las vamos a tener en habitaciones en privado, algunas preguntas en público. Pero lo que les quiero decir es que hoy día han logrado escuchar a una autoridad peruana, nuestro canciller en oposición, el doctor Pancho Tudela, y si no hay una emergencia, una causa célebre que nos interrumpe, la próxima vez que nos hemos de reunir, vamos a agarrar de nuevo el problema de la pandemia, pero desde otro ángulo. Es del qué pueden hacer las Fuerzas Armadas para ayudar al Estado a destrabarse, en la cual yo estaré aquí mismo, en este escenario, con el general José William Zapata, que va a indicar cuál es nuestro plan con relación a las Fuerzas Armadas, que nosotros creemos, así como el Perú tiene un potencial enorme económico para desbloquear, también tiene un potencial en sus Fuerzas Armadas, una estructura de apoyo logístico eficiente y vigente que permitiría llevar la vacuna hasta el último rincón de nuestra frontera, utilizando los medios de transporte y distribución terrestre, aéreo, marítimo, lacustre y fluvial de las Fuerzas Armadas, que no está siendo utilizado. Tenemos un plan para hacer eso y se lo queremos ofrecer al gobierno para que lo comience no el 28 de julio, cuando nosotros esperamos ganar las elecciones, como dirían nuestros partidarios, me van a criticar por eso, cuando nosotros ganaremos las elecciones, para resolver para resolver la crisis peruana. En otras palabras, somos libre mercado, pero evidentemente si ganamos las elecciones vamos a ser Estado también. Y el Estado puede hacer mucho para respaldar la iniciativa económica y no está siendo utilizada, no para hacer una guerra militar, sino hacer la guerra que nosotros vamos a librar contra la pandemia, en lo terrestre contra la migración ilegal, en la pandemia contra lo que llamamos el enemigo infraterrestre. Vamos a constituir un gobierno de guerra, porque el próximo presidente del Perú no va a ser un gobierno de paz, va a ser un gobierno de guerra, como debería ser esto, enfrentar y derrotar al enemigo. Y eso es nuestra próxima reunión, le estaremos avisando dentro de 2 o 3 días para abarcar desde ese punto de vista el militar lo que nosotros podemos hacer y que con todo gusto lo podemos instruir y pactar con el gobierno de ahora para que él lo realice antes de las elecciones, aunque sea para salvar una vida más. Muchísimas gracias. Hernando, tus palabras para finalizar la conferencia de prensa. En primer lugar, agradecerles a todos su presencia para reafirmar lo dicho por el canciller en oposición. Somos candidatos en serio. Esto para nosotros no es sencillamente un concurso festivo. Le pedimos, así como nosotros vamos a demostrar que hemos hecho nuestro trabajo, no somos solamente eslogans. Los eslogans lo van a ver en los medios de comunicación. Aquí lo que van a ver con nosotros es que somos un equipo en serio. Y agradeceríamos a los peruanos, vista la situación, que juzguen ustedes mismos si tenemos propuestas serias o no y si somos responsables. Propuestas serias, pedimos nosotros votos serios. Y estamos enfrentados actualmente
no solamente con seriedad los problemas, sino lo que ha permitido el coronavirus es darnos cuenta que no solamente es un problema de gestión el que enfrentamos, es un problema serio de violación de la democracia, de nuestra Constitución, y por eso no nos extraña que hay gente que quiera reescribirla, porque está siendo violada en este momento por los gobiernos que han antecedido al señor Sagasti, y una invocación personal directa mía al presidente Sagasti. Yo sé que usted es un hombre honorable, un profesional, nos conocemos, no se deje usted enclaustrar, asociar, identificar con la trayectoria que podría inclusive tener visos de criminalidad del presidente Vizcarra. Abra los ojos, presidente, haga lo que es necesario, estamos ahí para servir al país. Muchísimas gracias.